Conocen el significado del nombre Jesús. Pero en realidad, ¿qué significa el nombre Jesús? En el tiempo que esto fue escrito, durante el tiempo del Imperio Romano, el idioma internacional, la lengua franca, era el griego. ¿Por qué? Porque antes del Imperio Romano había gobernado el Imperio griego, con Alejandro el Grande. La lengua griega tan rica que cuando los romanos tomaron control del mundo dijeron vamos a seguir hablando el griego. El idioma de los filósofos, un idioma muy, muy rico. Entonces el idioma era el griego. Ahora, en Israel, los sacerdotes judíos, los escribas, los fariseos y algunos otros religiosos seguían conservando el idioma hebreo. Pero casi todo el Nuevo Testamento, que se escribió en el año 100, o sea, hasta 100 años después de la muerte de Cristo, no, hasta 100 años después de Cristo, no de la muerte de Cristo. O sea, se escribió todo el Nuevo Testamento hasta alrededor del año 100. Fue escrito en griego. Y la palabra Jesús en el griego original de la Biblia es Jesús. Jesús, de ahí deriva Jesús. Pero la verdadera razón de darle ese nombre al Mesías viene del idioma hebreo, del idioma que ellos, los sacerdotes y los religiosos, hablaban, que era el idioma de los judíos. Ahora, lo que quería decirles, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y la palabra Jesús o Jesús en hebreo es Yeshua. Yeshua. Si buscamos la palabra Yeshua en la Biblia y buscamos el significado hebreo de la palabra Yeshua, vemos que el significado es Dios salvación. Yeshua, Dios salvación. Es una palabra compuesta. Ya o Ye para Dios. Ustedes saben que muchos lo llaman Yahweh, Yahvé. Bueno, Ya de Dios y Shua, salvación. Por eso les digo una palabra compuesta. Ahora, si voy a la palabra salvación en el Antiguo Testamento y busco en el idioma original cómo se escribe Yeshua, encuentro que se escribe Yeshua. Salvación es Yeshua. Y la encuentro 65 veces en el Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Salmos 119. Salmo 119. Y ahí la vamos a leer en 2 versículos en el Salmo 119. Cuando llegan al Salmo 119, busquen el versículo 166. Y me dicen amén. ¿Qué dice? Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. ¿Notan? Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Luego vayan al 174. Versículo 174. El versículo, en el mismo Salmo 119. ¿Qué dice? He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Bueno, la palabra que usa el salmista para referirse a la salvación en el original es Yeshua. Dios, salvación. Para nosotros, Jesús. El ángel le dijo a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un niño y llamarás su nombre Jesús. Yeshua, Dios salvación. Nuestro Jesús es nuestro Dios salvador.
En el pasado, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los profetas, el salmista, todos ellos miraban al futuro y esperaban con fe la llegada de su salvación. Esperaban al ungido de Dios, el Mesías. Esperaban su Yeshua, su salvación, su Salvador. Hermanos, Jesús es nuestro Yeshua, nuestro Dios Salvador. Nadie más, ninguna religión, nadie tiene la capacidad de darnos la salvación. Solo por medio de Jesús. Ni Alá, ni Mahoma, ni Buda, ni tu abuelita, ni tu... Sí, porque algunos dicen, oh, mi abuelita era católica. Gloria a Dios que... Bueno. Además, Dios nos dio un montón de señales sobre Jesús. El profeta Isaías, en Isaías capítulo 7, 750 años antes de que Jesús naciera, nos dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Luego el mismo Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué más pruebas necesitamos para creer que Jesús es nuestro Yeshua, nuestro Dios Salvador? Ahora, regresando a nuestro texto hoy, San Lucas capítulo 2, versículo 22, leemos. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Después del nacimiento de los bebés, la ley decía que los papás eran purificados. En el libro de Levítico, donde están todas las leyes de los judíos, leemos sobre la purificación de la mujer después de tener al bebé. Y era muy interesante, porque en Levítico capítulo 12 dice así, que después de tener un varoncito, la mamá será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. ¿Notan? ¿Cuándo circuncidaron? ¿Cuándo le pusieron nombre a Jesús? Les dije que era cuando lo circuncidaban, al 8º día. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. ¿Cuántos días? 7 días más 33 días. 40 días. Y tú creías que era porque la partera de tu rancho te había dicho que tenías que, o tu abuelita o tu mamá tenías que quedarte en casa 40 días. Estaba escrito en la Biblia como orden de Dios. Y también en el versículo 5 dice algo que no lo quería leer, pero bueno, lo voy a tener que leer. Pero estas son leyes judías, ¿ok? Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. ¿Por qué? No sé, pero bueno. Hoy las feministas deben odiar eso, pero bueno. Cuando los días de su purificación fueron cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová
para expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Eso está en Levítico capítulo 12. O sea que, cumpliendo las profecías, si el bebé era varón, la purificación duraba 40 días. Y en nuestro texto, en San Lucas 2:22 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito, dice, en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Como les decía antes, estas eran leyes judías. Versículo 24. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Yo no sabía lo que era tórtolas, pero lo busqué en el diccionario. La tórtola es un ave más pequeña que la paloma, usualmente ofrecida por los pobres, y el sacrificio era para la purificación de la mamá. Dice, se cumplieron los días de la purificación de ellos. O sea que el sacrificio no era para Jesús o por Jesús. La Biblia en ninguna parte dice que Jesús alguna vez ofreció sacrificio de animales. Y creo que es fácil de entender, ya que Él fue el sacrificio para nosotros. Jesús sacrificó su vida para que nosotros tengamos nuestra purificación a través de Él. Amén. Amén. Versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Pero notan lo que dice. Dice que Simeón era un hombre justo y piadoso. Ahora, ¿qué hace a una persona justa? Una persona justa expresa su actitud hacia las demás personas, su comportamiento justo, recto para con los demás. Eso significa ser justo. También dice que era piadoso, era un ser misericordioso, devoto, creyente, religioso. Bueno, eso expresa la actitud de una persona hacia Dios o para con Dios. Y por último dice, el Espíritu Santo estaba sobre él. Ustedes saben que antes de que Jesús muriera y volviese a resucitar, el Espíritu Santo no estaba en todas las personas, solo estaba en algunos elegidos. San Lucas capítulo 1 dice que un ángel del Señor se le apareció a María y le dijo en el versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Cuando María estaba embarazada, visitó a Elizabeth, su prima, tía. San Lucas capítulo 1, versículo 41, dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo cuando María visita a Elizabeth. Luego Zacarías, el papá de Juan el Bautista, en San Lucas capítulo 1, versículo 67, dice que fue lleno del Espíritu Santo. Dice, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Dios llenaba del Espíritu Santo únicamente a unos pocos elegidos para algún trabajo en especial. Y por lo que leemos en el Salmo 51, por lo que dice el rey David, en el Salmo 51, después de haber pecado con Betsabé,
dice, no me apartes de tu presencia ni me quites tu Espíritu Santo, tu Santo Espíritu. Por eso podemos apreciar que si la persona no hacía lo que Dios le ordenaba hacer, aparentemente Dios le quitaba el Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesús muere en la cruz para el perdón de nuestros pecados, parte de la promesa es que nos enviaría el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos eso? San Juan capítulo 14. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque en él no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea que el Espíritu Santo, en ese momento, cuando Jesús caminaba con ellos, el Espíritu Santo estaba caminando a la par. Hoy, el Espíritu Santo está caminando a la par nuestra, a la par de todo ser humano. ¿Haciendo qué? Mostrándote el camino a Jesús. Una vez que aceptas a Cristo Jesús, el Espíritu Santo pasa a vivir dentro de ti. Por eso dice, estará con vosotros y estará en vosotros. Eso está en San Juan capítulo 14. Así que para aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús, hoy el Espíritu Santo vive en y con nosotros para siempre. ¿Cómo sabemos eso? Hebreos capítulo 13. La Biblia dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¡Wow! ¡Qué promesa tan bonita de nuestro Señor tenemos hoy! ¿Saben una cosa? En el Antiguo Testamento no la tenían. El Espíritu Santo habita hoy en nosotros y está con nosotros. El Espíritu Santo está vivo hoy. Jesús en San Mateo capítulo 18 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos somos hoy aquí? 290 personas. ¡Wow! Él está aquí con nosotros. Incluso está con ustedes tres aquí, 2 o 3. Así que, regresando a nuestro texto, San Lucas 2, versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. O sea, que no iba a morir hasta que viera a Jesús, hasta no ver a Jesús. Versículo 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Tu qué? Tu Yeshua. ¡Wow! La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación, ¿a quién? A los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. O sea que el Espíritu Santo le había mostrado a Simeón que no moriría hasta que viera al niño Jesús. Pero lo que más nos debe alegrar a nosotros es lo que dice en el versículo 32. Luz para revelación a los gentiles. ¿Saben? Eso es para nosotros. Nosotros que no somos judíos, somos gentiles. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. En otras palabras, la promesa es para el mundo entero. Jesús vino para salvar al mundo entero, a los judíos y a los no judíos.
Me encanta donde dice luz para revelación a los gentiles. Está hablando de mí, está hablando de ti. Versículo 33, dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y le habla específicamente a ella. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Como diciendo, María, tu hijo va a ser de bendición para mucho, pero tú sufrirás porque él morirá para que los que crean en él no mueran, sino que tengan vida eterna. Como preparándola para la crucifixión de Jesús. El versículo 36 dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años de su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Notan que no dice aquí que la pobrecita se había quedado viuda y que las novelas, El gordo y la flaca, le hacían compañía. Dice, y no se apartaba del tiempo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Quizás se había casado a los 13 o 14 años y había vivido con su esposo, como dice aquí, por 7 años y había quedado viuda. Viuda aproximadamente desde los 20 años. Y ya hacía 84 años que estaba viuda. Y su ministerio era el de la oración. Quizás no era de andar sirviendo en la iglesia, acomodando sillas, porque ya estaba viejita. Entonces, su ministerio era el de la oración. Ahora, no sé si fue así porque hay un montón de conjeturas sobre esto, uno escucha un montón de historias, pero qué testimonio hermoso el de Ana, ¿no? Si verdaderamente ese era su ministerio, el de la oración. Versículo 38. Esta presentándose en la misma hora, o sea, que estaban allí y venía este hombre Simeón, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jesús. Estaba evangelizando a la gente. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Leímos de estas personas como Simeón y como Ana, verdadero hombre y verdadera mujer de Dios, que habían vivido su vida entregada al Señor y el Señor los había bendecido con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por cómo habían vivido. Ahora, qué gran diferencia nosotros hoy, que solo con creer en Cristo Jesús recibimos el perdón de pecados, la vida eterna con Jesús y el Espíritu Santo pasa a vivir dentro de ti. Y sí, hoy tú que estás aquí, que quizás fuiste invitado a venir aquí, que estarás pensando, y todos estos aleluyas y que qué sé yo, y este viejito con toda esa historia. Cabeza de cebolla, sí. Sí, que quizás todavía no has aceptado a Cristo Jesús en tu vida. Y tu familia, tus amistades te han venido hablando que Jesús es el camino y que va a cambiar tu vida y que vas a recibir el perdón de pecado y vas a cambiar tu vida. Bueno, hoy es el momento que puedes hacerlo. Entregar tu vida a Jesús.
y que verdaderamente tus pecados sean perdonados y tu vida cambie. Porque va a cambiar cuando el Espíritu Santo venga dentro de ti. Va a cambiar los deseos de tu corazón. Ya vas a detestar las malas cosas que hacías antes. Y te puedo asegurar que aquí somos testigos, muchos de nosotros, yo diría la mayoría, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida cuando le pedimos perdón a Dios y aceptamos a Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo vino dentro de nosotros y cambió nuestra vida por completo. Veo alrededor y veo compinches míos de otras épocas. ¿Y cómo nos ha cambiado Dios? Sí, cállate tú. Y sabes, Dios te quiere soplar la nariz y entregarte el Espíritu Santo como hizo con los discípulos cuando Jesús resucitó y dice que vino y les sopló la nariz. También le hizo lo mismo con Adán. ¿Recuerdan? Después que le creó, dice que le sopló su nariz y le dio la vida espiritual. Y yo sé que tú vives, yo sé que tú también que me estás mirando por internet, eso es para ti. Yo sé que tienes una vida maravillosa, pero muerto espiritualmente. El que no tiene a Cristo Jesús está muerto espiritualmente. Y Dios te quiere dar vida, esa vida espiritual. Y sabes, no es solamente esto para aquellos que no han aceptado a Cristo Jesús todavía. Esto también es para aquellos que lo han hecho alguna vez, y después se desviaron y fueron por el camino equivocado. También es el momento para que tú regreses hoy a Cristo Jesús. Este mensaje también es para ti. Jesús hizo su parte cuando fue a la cruz. Es más, hizo su parte siendo Dios, viniendo a este mundo horrible, donde fue despreciado, fue avergonzado, fue azotado y después llevado a la cruz. Y lo hizo por ti y por mí. Lo hizo por todos, por todo el mundo, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso te digo, Él hizo su parte. ¿Qué estás esperando para hacer tu parte? Tú. Ahora, decía para aquellos que se han alejado, porque una cosa es decir, oh sí, yo soy cristiano, yo acepté al Señor, oh sí, yo me bauticé en el mar en el año 65, pero después has vivido tu vida como la vive el mundo. Tienes que regresar a Jesús, tiene que haber fruto en tu vida. Hay condiciones en el cristianismo. Él te perdona cuando lo aceptas, pero después tienes que vivirlo. Este hombre y esta mujer habían vivido su vida entregados a Jesús, entregados a Dios esperando la venida de su Salvador, de su Yeshua, de su Mesías. Bueno, lo vieron. Dios le había dicho que no se iba a morir hasta que lo vea. Y ahí lo estaba viendo. Y la alegría de ese hombre. Y ya estaba listo para morir. Bueno, Jesús murió, fue a la cruz, vivió, soportó todo eso para que hoy tú digas, ¿y qué mejor momento que hoy para hacerlo? Para regresar a los caminos de Dios. ¿Qué mejor momento? Así que vamos a orar, pedirle a Dios, especialmente a aquellos cristianos que caminan con Dios, que estén orando por aquellos que necesitan, saben que tienen que aceptar a Jesús y por aquellos que se han alejado de Jesús. Porque el no vivir la vida como la Biblia nos enseña es estar alejados de Jesús, alejados de Dios. Y si ese eres tú, ahora es el momento.
el mejor momento. Y comienzas un año nuevo, completamente nuevo, una vida nueva. Oramos. Padre,